es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola amigos, qué alegría estar con ustedes en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Yo soy Víctor Andrés Rojas y hago parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, una universidad en la que hemos venido trabajando ampliamente durante varios años en la propuesta de filosofía para niños. Hacemos parte de un proyecto que se llama Marfil y en el cual hemos venido explorando esta relación entre la filosofía para niños y la marginalidad. Y ahí hemos estado ahondando en la propuesta de Matthew Lipman y Margaret Chan y hemos estado desarrollando 2 días jueves una serie de programas especialmente orientados hacia la comprensión de la propuesta de filosofía para niños. Por aquí han pasado muchas personas que nos han permitido conocer perspectivas, imaginarios, maneras de aplicación, formas de comprensión de esta práctica filosófica, de esta manera de hacer una educación filosófica y también de investigar sobre ella y de generar procesos transformadores en el aula, una manera de hacer educación. Así que me alegra mucho poder estar con ustedes. Sean bienvenidos a este espacio una vez más de El Puente. Y hoy con una invitada supremamente especial, una persona que hace parte, diríamos así, de los anales de la propuesta de filosofía para niños, sobre todo en América Latina, una persona formada con el mismo Matthew Lipman en todo el contexto del IAPC y que además ha sido autora de una gran cantidad de textos y de novelas inspiradas en Matthew Lipman en toda la propuesta de filosofía para niños. Ella de hecho ha hecho un trabajo de traducción también de algunos de los textos. Obras como Caminando hacia mis supuestos, libro de apoyo para acompañar a Ciudad Dorada, Liz, un relato de filosofía para niños, un libro como Trabajando en el aula, en el que acercamos o se acerca todo el tema práctico de filosofía para niños, aquí lo tengo justamente en mis manos, autora de un texto que es como llaman algunos, sobre todo en Argentina, como la Biblia de filosofía para niños, y aquí está el texto Introducción a filosofía para niños. Pues estoy hablando de Estela Accorinti, una persona argentina que ha estado también o durante mucho tiempo nos influyó. Yo tengo que confesar además aquí al aire que fue una de los primeros libros que me leí sobre filosofía para niños cuando recién empecé a conocerlo en Bogotá, leyendo a Diego Pineda. Me encontré también con Estela en uno de los congresos y ahí empezamos a seguirle la pista a esta propuesta. Tengo el honor entonces de estar con Estela y le doy una cordial bienvenida a este espacio de radio y este espacio también stream que se llama El Puente. Estela Accorinti, bienvenida. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la amable invitación al espacio. Muchas gracias. Hubiese querido realizar esta entrevista con mi compañero Simón Dumet, pero bueno, a él le envío un saludo. Simón Dumet hace parte del equipo de realizadores del programa El Puente. Y lo que sucedió, Estela, fue que hace muchos años, cuando nosotros fuimos, siendo estudiantes de licenciatura en filosofía en Uniminuto, tuvimos la oportunidad de ir a un congreso que se organizaba en ese momento en Bogotá, en Colombia, si no estoy mal era en Ibagué, y en ese encuentro se hizo una presentación de personas que venían trabajando la propuesta de filosofía para niños. Si no estoy mal, ahí vino Félix García Morillón y entre otras personas, y ahí estaba Estela como parte de los invitados especiales en ese encuentro en Ibagué. Y fue uno de los primeros encuentros, eso creo que fue por allá, no sé si en el 99 o 98, bueno, no sé, Estela, Sí. hace rato ya, y desde ahí empezamos a seguirle la pista a la propuesta de filosofía para niños. Así que me alegra mucho estar con usted, Estela, y quiero que hablemos un poco, en primer lugar, antes de entrar a hablar de filosofía para niños, hablar de Lipman, hablemos de Estela Accorinti. ¿Qué tendría que podríamos conocer, Estela? ¿Cómo podríamos conocer un poco más? ¿Quién es Estela Accorinti? Su formación, su nacionalidad. Háblenos un poco de usted primero, Estela. Mi nacionalidad, yo soy argentina. Mi formación, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA,
hice el profesorado en filosofía allí, luego hice un máster en ciencias de la educación en la misma universidad, con orientación en currículum y evaluación. Hice también un máster en la Flaxo, en sociología con orientación en políticas públicas, y luego fui a hacer el doctorado en la Montclair State University, específicamente por filosofía para niñas y niños, ¿no? Que es la orientación de ese doctorado. Esa ha sido mi formación. Bueno, pues ahí nos da un dato interesante. Ese doctorado creo que entonces a usted le marca un poco la historia también y empieza a acercarse a la propuesta de filosofía para niños, pero ¿conoció filosofía para niños antes del doctorado? ¿Cómo fue que usted se acercó a esta propuesta? Mucho antes, sí, mucho antes del doctorado, porque a mí me interesaba mucho la idea de que todos y todas somos filósofos, filósofas. Insistía en eso cuando trabajaba con el doctor Ricardo Maliandi en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía. Yo era investigadora en el Centro de Investigaciones Éticas Dr. Ricieri Frondizi. Siempre le planteaba eso al doctor Maliandi, charlábamos mucho, y con mis colegas también. Un día uno de mis colegas, en un momento viajó a España, esto era los 80, y me trajo el libro sobre filosofía para niños, ¿no? El libro básico, que es la traducción de 2 libros. Y bueno, allí vi que mis ideas ya habían sido pensadas y que ya estaban en funcionamiento, así que fue una gran felicidad, me acuerdo, leer ese texto. Ni siquiera recuerdo cuál es el título del libro, de la traducción, ¿no? Quiero decir que son la traducción de los 2 primeros libros básicos de Lippmann, que están puestos en un solo texto. Allí es como conocí filosofía para niños. Luego se hace el seminario en Buenos Aires, en el 94, 95, vienen el doctor Lippmann y la doctora Sharp, y ellos pidieron que se seleccionaran 30 personas de filosofía interesadas, estudiantes o graduados, interesados en el programa. Y así es como hicimos el primer seminario de filosofía para niños, con el mismo formato que se da en el IAPC, pero se hizo en la Universidad de Buenos Aires. Y ahí comenzamos todo el camino, ¿no?, de implementación del programa en el país. ¿A quiénes recuerda de ese momento? Porque hemos conocido tantos argentinos, Estela. Ustedes están en todas partes, han estado desarrollando propuestas, conocemos a muchos de ellos, el mismo Walter, Gloria, bueno, no sé, Claro. ¿cuántas personas hacían parte? Bueno, vos los acabás de nombrar. Walter y Gloria estaban en ese seminario, estábamos todos en ese seminario. Gloria había conocido el programa por su parte en Cataluña, y también había leído los mismos textos, y todos nos formamos básicamente en ese seminario, más allá de cómo después profundizamos y trabajamos nuestros caminos en filosofía para niños. Integramos el primer centro argentino luego de eso, ¿no?, que creo que se llamaba Centro Argentino de Filosofía para Niños, antes de comenzar cada uno nuestros propios caminos. Muchos de ellos no siguieron, muchas de ellas no siguieron porque estaban terminando sus carreras o porque estaban dictando filosofía en el secundario, pero estuvieron en aquel seminario. Fue un seminario realmente glorioso, con Ann Sharp y Matthew Lippmann dictándolo. Una maravilla, realmente. Nuestra primera aproximación directa al programa. Bueno, pues que nos da algo de nostalgia y también de cierta tusa. En Colombia decimos tusa como a una sana envidia, por decirlo así, de haber podido tener la Tusa. oportunidad.
Una No cosa, conocía la palabra. Sí, así sí, es, imagínate haber estado ahí de frente a los autores de todo este movimiento que nos ha causado tanta admiración y que además seguimos y porque seguimos descubriendo en él sí. tantos matices de importancia en relación con la educación, la infancia y demás. Pero yo quisiera explorar un poco entonces de esa formación. Usted logra captar además algo que le permite después investigar mucho más sobre todo lo que ha escrito sobre filosofía para niños. Y quisiera que nos dijera qué fue eso esencial que usted descubre en la propuesta de Littman y Char, que le hace clic y que la lleva a usted a querer quedarse ahí explorando un poco más sobre esa perspectiva. Básicamente el supuesto fundamental de que todas y todos somos filósofas, filósofos, todas y todos. Por eso el programa se llama Philosophy for Children, filosofía para niños. Porque decir filosofía para niños y niñas es revolucionario. Y esto estoy citando directamente a Lippmann, me lo dijo el propio Lippmann, por eso se le puso ese nombre, ¿sí? Es revolucionario porque si decimos que todas y todos somos filósofos, que las niñas y los niños pueden filosofar, son filósofos, son filósofas, entonces todas las personas pueden filosofar, todas las personas son filósofas. Una persona que no sabe leer y escribir puede ser un gran filósofo, una gran filósofa también. Podemos hacer filosofía para niñas y niños con cualquier comunidad, independientemente de su edad. Eso es lo Estela, maravilloso. eso que usted señala como maravilloso ha sido objeto de varios programas aquí en el Puente, del mismo día jueves, en el que nos damos cita con tantas personas que exploran sobre esta perspectiva. Hemos incluso encontrado perspectivas críticas. Recuerdo muchas de ellas, de personas que en la lectura que han hecho de Littman objetan un poco sobre esa preposición, porque consideran que puede ser una preposición que, que denota una superioridad o una direccionalidad de, en este caso, la filosofía hacia unas personas que pueden ser como destinatarios, objetando que no son destinatarios. Usted misma lo acaba de decir, es que la filosofía está en ellos. ¿Cómo entonces tendríamos que comprender este para, incluso con toda la crítica que se ha hecho sobre no, es mejor hablar de una filosofía con niños? Eh, ¿Qué piensa usted y qué pensaría Littman al respecto? Es que no, nosotras no hacemos filosofía con niños y niñas, lo hacemos con todos y todas. Yo he hecho, he hecho filosofía, por ejemplo, filosofía para niñas y niños en el desierto de Coahuila, en México, con adultos y adultas que en muchos casos eran, como ellos me decían, iletrados, o sea, algunos no sabían leer ni escribir, otros apenas sabían leer y escribir. Eso fue una experiencia donde íbamos a donde fue una escuela y bueno, el seminario introductorio, todos los pasos de la formación. Luego fuimos a las aulas con las niñas y niños y a la mañana y a la tarde en la misma fábrica tenían un sector para que los obreros y las obreras tomaran cursos y yo trabajaba con los mismos textos con las madres y los padres de esas niñas y niños. Entonces no es con niños, es con todos, es con todas las personas. Y ese filosofía para niños, no tiene una direccionalidad. Y si tiene una, es en todo caso la misma direccionalidad que tiene la palabra filos en filosofía, un tender hacia, un tender hacia en el sentido de una apertura total y concreta, es revolucionario. Fue revolucionario en los 60 decir que se podía filosofar, que los niños y las niñas eran filósofos, ¿sí? Eran filósofas. O sea, la maravilla del programa eh, no se discute a partir de una preposición, no es la preposición. Lo que, digamos, no es, yo al menos
no veo que tengamos que centrarnos en una preposición de ninguna manera. O sea, hay problemas muy, muy, muy importantes como la formación docente que hay que tratar, como quiénes, la pregunta de quiénes deben trabajar con las niñas y los niños, y con cualquiera en este caso, pero básicamente con las niñas y los niños en el aula. Muy Esas bien. preguntas sí, son muy importantes. Estela, a propósito de lo que usted está respondiéndonos, usted utiliza la expresión de programa. Y aquí también viene otra de las inquietudes que tal vez asaltan a muchas personas. ¿Cómo comprender esto de filosofía para niños? Porque algunos se quedan incluso en el currículo que llamaríamos y demás. Y sería importante aclarar un poco eso. ¿Cuál es el lugar del currículo y cómo filosofía para niños no se agota ahí? Y quiero citarla en este texto de introducción a filosofía para niños, en el cual se habla del programa de la siguiente forma, que creo que es una definición incluso que la hemos citado muchas veces en muchas publicaciones. Usted afirma, filosofía para niños es un programa sistemático especialmente diseñado para niños y adolescentes desde los 4 hasta los 18 años, a partir de temas tradicionales de la historia de la filosofía y mediante un conjunto de pautas metodológicas cuidadosamente planificadas y experimentadas que rescatan la curiosidad y el asombro de los niños, se propone estimular y desarrollar el pensamiento multidimensional en el seno de una comunidad de investigación. De este mismo párrafo, pues hay muchos elementos que podríamos ahondar. Sin embargo, quiero que comencemos ahondando en uno de ellos, que es la idea de programa, un programa sistemático. Ayúdenos a entender un poco esto. Es un programa sistemático, sin duda alguna, si se quiere lograr el desarrollo del pensamiento multidimensional, pero vos comenzaste a preguntarme respecto del tema del currículum acá, y creo que te referías al currículum tradicional. Así El es. currículum tradicional, el país que quiere tomarlo, lo toma, pero Lippmann puntualmente, yo siempre trato de ser respetuosa e ir al origen, ¿no? Y siempre me refiero más al doctor Lippmann, lo menciono a él porque estuve trabajando con él puntualmente durante mucho tiempo en el IAPC. Nunca dijo que había que usar ese currículum puntualmente. Si algunos centros en algunos países traducen ese currículum y usan ese currículum, es una decisión propia. El Lippmann, al contrario, siempre propició y alentó que cada centro de filosofía para niños escriba su propio pensum, su propio grupo de libros para los niños y niñas, para los estudiantes y las estudiantes, y los libros de apoyo para docentes. No hay por qué usar el currículum tradicional. Sí necesitamos un grupo de libros como para apoyarnos en ellos, no significa que tengamos que depender de ellos, pero sí para apoyarnos porque el corazón del programa son las maestras de grado, las maestras que están en el aula y necesitamos material para formarlas. Cuando se dice que podemos tomar cualquier texto para trabajar en el aula, el supuesto allí es que quien está entrando en el aula es un formador en filosofía para niños. Y eso no está bien. El formador tiene que ir para acompañar a la docente de aula, a quien ha formado previamente en un seminario introductorio como mínimo, ha comenzado una formación con ella y luego continúa formándola en ese acompañamiento que hace en aula. Ese es el modo de trabajar filosofía para niñas y niños. Que es un camino difícil, yo no tengo ninguna duda, pero yendo a un formador, alguien formado en filosofía para niños, un profesor en filosofía, entrar al aula es un elemento extraño, desconoce cuál es la lógica institucional, qué está pasando en esa escuela, es un elemento extraño que va una hora a cátedra o 2 horas, lo que fuere, y hasta la siguiente semana no va de nuevo a ese curso, o sea, no es alguien de la comunidad escolar.
ese no es el modo de formar en el programa si uno quiere realmente resultados duraderos y mostrarse respetuoso con lo que es cada comunidad escolar en este caso. Por eso necesitamos un pequeño pensum o currículum para poder formar a las docentes, a los docentes, y para que ellas y ellos no se sientan desamparados, como que, bueno, tienen nuestra palabra, muy bien, y ellos necesitan algo concreto de lo que aferrarse al principio. Es la famosa escalera que luego, una vez que subimos, si no la necesitamos, la tiramos, no hay problema, pero al principio la necesitamos, y también necesitamos sentarnos a escribir el currículum, pensum, o grupo de libros, o grupo de textos, en nuestro país, en nuestra comunidad, con los niños y las niñas y las maestras y maestros de esa comunidad. Cada comunidad tiene una cosmovisión propia y además no solo se diferencian las comunidades de escuela a escuela, sino las comunidades que tienen su riquísima cosmovisión, no sé, por ejemplo, comunidades indígenas. Esas comunidades tienen que tener su propio currículum, su propio pensum, grupo de libros para los alumnos, las alumnas, los docentes, que tienen que escribir ellos y ellas con el formador. Por ejemplo, Liz, para tomar un caso concreto, Eso ¿no? quería preguntarte, justamente Liz, si estaba... por ejemplo, Liz escribió de ese modo. Yo escribía un episodio, lo llevaba a las aulas de diferentes escuelas en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, en el norte, me tenía que tomar un avión para ir, iba una vez por semana, en Mar del Plata, digo los colegios donde ese libro fue probado, en Ushuaia. Entonces iba probando un episodio, la maestra me decía, no, Estela, me parece que esto no va. Las nenas, los nenas reaccionaban o no reaccionaban. De ese libro se han tirado montones de episodios que yo nunca usé, porque consideré, junto con las maestras que me ayudaban a evaluar, maestras que se estaban formando en el programa, por qué tal cosa servía, por qué no servía. El diseño de Liz, de la muñeca, lo terminamos de organizar con las maestras del jardín de infantes de diferentes escuelas. Yo ya sé que alguien me va a decir, pero eso es mucho trabajo, ¿cuántos años te lleva? Y sí, es mucho trabajo, lleva muchos años, pero estamos en educación. Y así como el apuro es enemigo de la filosofía, como les digo siempre a mis alumnas y alumnos de la escuela secundaria, también es enemigo de la educación. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante también, Estela, y es que en la estructura que usted utiliza porque usted promueve, en este caso nos está afirmando, promueve la construcción de nuevos materiales adaptados a los contextos a los contextos de cada nación y además de cada escuela. Y eso me parece muy interesante porque hace del proceso educativo, filosófico, un proceso también muy situado, no tan externo. Y está muy bien. El proceso tiene que ser totalmente situado. Lippmann, esta idea, está bien que yo la llevé adelante, pero cuando yo lo hablaba con Lippmann, él me daba todo su apoyo, me decía, tenés toda la razón en lo que estás diciendo, y así es como debe hacerse. O sea, a ver, yo no soy ninguna, ay, bueno, qué idea bárbara que tuvo Estela Corindi. No la tuve yo sola. Lo hablé con Lippmann. Quienes dicen que Lippmann propiciaba, lo he escuchado a veces, varias veces eso de que Lippmann y que los libros y que no está bien, que el currículum tradicional, que esa es la parte, no dicen negativa, pero ese es el supuesto, ¿no? Del pensamiento de Lippmann. Nunca fue ese el pensamiento de Lippmann, jamás. Así como él se fue al garage de su casa con la maquinita de escribir, a escribir aquel primer ARI, Harry Stottlemyre's Discovery, y luego tantos otros textos, y luego se unió a Sharp para escribir el resto de los textos y otros investigadores. Así él esperaba de nosotras y de nosotros, los formadores de formadores en filosofía para niñas y niños, que hagamos lo mismo y que enseñemos a las demás personas involucradas en el programa a hacer lo mismo, no a repetir. Pero ¿cómo hacerlo, Estela? ¿Cómo hacerlo? Porque
digamos que usted logra hacerlo, y aquí tengo en mis manos a Liz, y tengo el manual que acompaña a Liz, que es maravillándome con mi experiencia, y uno cuando lo lee, uno ve cómo respeta usted el estilo, la profundidad filosófica, e incluso unas ciertas características del lenguaje, de la manera de interrogarse, tanto en la novela como en el manual. Y el manual tiene incluso una estructura de plan de discusión y que es muy próximo a la forma como se han creado los manuales de Littman y Sharp. En ese sentido, ¿por qué lo pregunto? Porque podríamos agarrarnos, por decirlo así, de la idea de construir materiales, pero muchas veces esos materiales toman distancia de esa riqueza, tal vez filosófica, y la misma fuente de inspiración se va, se va, se va esfumando, y hacemos otras cosas y llamamos a eso filosofía para niños. Así que, ¿cómo cuidar eso que usted conserva en los textos que tengo, y que logra incluso encajar muy bien dentro de esas propuestas curriculares de Littman? Voy a dividir tu pregunta en dos partes. La primera, cómo no olvidar que estamos haciendo filosofía para niñas y niños y no hacer cualquier otra cosa. Bueno, tiene que haber un involucramiento ético. Tiene que haber un involucramiento ético, no hay ninguna respuesta para eso diferente, ¿no? Porque si yo voy al aula y hago cualquier otra cosa en el nombre de filosofía para niños, ese es un problema, ¿no? Que tenemos que plantearnos desde la moral y desde la ética. Yo he tenido noticias y experiencias de escuelas que utilizaban los libros de filosofía para niños y una profesora se ponía en el frente a enseñar lógica, tomaba Ari, y como Ari cita algunas reglas, me refiero a Aristotle-Myers Discovery, ¿no? Aquel libro, el inicial, del currículum así llamado tradicional. Compraban ese libro en alguna librería en el exterior, en su momento se vendía acá también en Argentina, en algunas librerías, iban al aula y como Ari decía algo de lógica, ellas se ponían y enseñaban las tablas de verdad. Y decían, y el colegio se publicitaba que tenía filosofía para niños. Bueno, pues no, eso no es filosofía para niños, por un lado. Y la otra parte de tu pregunta era cómo escribir estos materiales, ¿no? Respetando este espíritu y bueno, con respeto hacia esa comunidad particularmente, esas niñas, niños, estudiantes, docentes. No solo con respeto hacia ellos, sino trabajando con ellos y ellas en el aula. Y no hay ningún modo de hacer eso si no es formando. La formación docente es un pilar, o debería serlo, en filosofía para niñas y niños. No hay ninguna manera de hacerlo sin ellas y ellos. O sea, sí yo me puedo sentar en mi torre de cristal y escribir libros de filosofía para niños. Yo puedo escribir un currículum completo yo sola. ¿Y de qué sirve eso? Si yo no lo escribo en el aula, si yo no lo testeo paso a paso en el aula, no hubiera servido nada que yo escribiera todo Liz, y después se publicara y después lo llevara al aula. No, el proceso no puede ser así. Y cada país y cada comunidad debería escribir su propio currículum, o denle otra palabra si quieren, otro concepto, pensum, grupo de libros, grupo de materiales, lo que quieran decir, ¿sí? Pero necesitamos ese grupo de materiales para formar a los docentes. Por eso lo necesitamos. Y tiene que ser con las inquietudes, deseos, cosmovisión de esa comunidad. Porque, insisto, ¿cómo vamos a dar filosofía para niños y niñas en una comunidad indígena con estos textos? Ni con los de Littman, ni con los míos, ni con ninguno. Hay que escribirlo con ellos. Con ellos tienen otra cosmovisión de una riqueza inconmensurable. Hay que escribirlo allí, situado. Perfecto. Vamos a cerrar esta primera parte de nuestra entrevista. Aprovecho en este momento para saludar a nuestra audiencia, las personas que nos están siguiendo a través de los 14:30 AM, nos escuchan por radio en la ciudad de Bogotá en 14:30 AM, pero también nos ven a través de nuestras plataformas web y nos están viendo por YouTube como Marfil Educación Filosófica, nos ven en la Red Colombiana de Filosofía para Niños en Facebook y nos ven en Marfil Educación Filosófica en Facebook. También nos ven en la página de Facebook de Uniminuto Radio. Así que agradecemos a todos ustedes y agradecemos los comentarios que nos están dejando en el chat, donde nos permiten conocer también inquietudes
acerca de esta propuesta y la forma como Estela nos ha ido llevando con toda esta producción. Y quiero cerrar esta primera parte para entrar a hablar de otra persona fundamental en la historia de Estela y es, por supuesto, Matthew Lithman. Nos va a contar Estela Corinti un poco sobre Matthew Lithman. ¿Y cómo quiero cerrar esta primera parte? Pues leyendo un trocito de Liz, un material, además que hemos estado comentando, y dice en el episodio 6 unas preguntas sobre el tema de la abuelita. Dice, mi abuelita dice que no tengo que hablar con la boca llena de comida. No sé por qué. Yo puedo hablar bien con la boca llena. Ella dice que no tengo que hablar con la boca llena porque esos no son buenos modales. Pero ¿por qué no son buenos modales? Y me quedo siempre pensando, ¿qué son los buenos modales y quién los habrá inventado? Ahí está, un episodio de Liz que además nos lleva a explorar un poco sobre las buenas y las malas razones acerca de los modales. Ahí está. Ahora, abrimos páginas, Estela, y abramos un poco las páginas de Matthew Lithman, de ese Matthew Lithman que usted conoció y que de pronto podríamos hablar de un primer Matthew Lithman y un último. Tal vez nosotros nos quedamos con filosofía en el aula, con pensamiento complejo de educación, traducido así en Colombia, bueno, en la habla hispana, sobre todo por Editorial de la Torre. Y ahí nos quedamos también con un currículo, con unas traducciones muy interesantes. Pero ¿qué deberíamos también saber, Estela, de Matthew Lithman? ¿Quién era Matthew Lithman para usted? Matthew Lipman era una persona muy preocupada por su quehacer como investigador, como docente. No nos olvidemos que él en los 50, digamos que, no nos olvidemos que su historia comienza mucho antes de Filosofía para Niños y Niñas. Las semillas de Filosofía para Niñas y Niños fueron plantadas mucho antes, quizá cuando él viajó a Francia, ¿no es cierto?, en los 50, tuvo contacto con tantos filósofos allí como Merleau-Ponty, y cómo él siguió investigando cuando vuelve a Estados Unidos y escucha las quejas de sus alumnos. Eso es muy conocido porque él sí lo contaba públicamente. Entonces hay todo un recorrido muy importante, incluso en su historia de vida personal. No nos olvidemos que Lippmann trabajó muchos años teniendo en cuenta los problemas respecto de la justicia en Estados Unidos, los problemas raciales, ¿sí? Su primera esposa era afroamericana. Entonces todo eso moldeó a quien fue Lippmann, el creador del programa. Y el último Lippmann, conexo con esto, conectado totalmente, el último Lippmann, o sea, que poco antes de morir, él estaba escribiendo sobre pensamiento cuidadoso, estaba muy preocupado sobre qué es esto del pensamiento cuidadoso, porque no nos olvidemos que el pensamiento multidimensional tiene al menos, como seguramente ya ustedes saben, al menos 3 caras íntimamente conectadas: el pensamiento cuidadoso, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Y esos 3 tipos de pensamiento trabajan a la vez. Y esto era lo que le preocupaba a Lippmann, ¿no? Por eso lo repite en varios de sus textos, que comienza llamando a ese tipo de pensamiento de alto orden. Bueno, luego tuvo muchas críticas, yo lo critiqué duramente con eso de pensamiento de alto orden, recuerdo, y le dije que no, que había que llamarlo porque eso era pensamiento multidimensional, pero no era jerárquico ni nada por el estilo. Él estuvo de acuerdo y le cambió el nombre, ¿sí? Pero no son simplemente conceptos, sino que marcan una ruta de vida muy importante. Usted señala, aquí también tengo en mis manos otro, bueno, el mismo libro del que hemos estado hablando,
del pensamiento y en el apartado de pensamiento multidimensional, que es uno de los conceptos que usted nos señala, que le preocupaba a este último Littman y que seguramente nosotros nos quedamos con ganas de más sobre el pensamiento cuidadoso. Se ha hecho toda una exploración importante del pensamiento crítico y el lugar del pensamiento creativo. Pero creo que sobre pensamiento cuidadoso, seguramente con Char hay un complemento importante. Ya usted nos dirá qué tanto pudo influir a Margaret Char en Littman, sobre todo sobre esta noción del pensamiento cuidadoso. Pero quiero citarla y leer un trozo de esta noción de pensamiento cuidadoso. Dice, el pensamiento multidimensional, bueno, perdón, de pensamiento multidimensional es un tipo de pensamiento rico, conceptualmente bien organizado, coherentemente exploratorio, insistentemente creativo, cuidadoso de las relaciones establecidas dentro de su propia organización y en su intelecto hacia el mundo. Es un pensamiento flexible, abierto, amplio, lleno de recursos. Su complejidad contiene elementos amorfos que nos dan forma y elementos de forma que nos desorganizan creativamente. Es un pensamiento de la sospecha y del cuidado. Es un pensamiento que permanentemente piensa cómo cuidar el alter ego. Cuidar al otro es acicatear su pensamiento para que se hunda en la complejidad y a la vez para que salte sobre las aguas y se atreva a la superficialidad de los peces voladores. Qué hermoso leer un poco estas líneas, Estela, y acercarnos a sus planteamientos. Aquí tenemos el de pensamiento multidimensional. Usted señala hace un momento de cómo Littman le interesaba mostrarlo y cómo entraba el tema del cuidado ahí. Y le preguntaba hace un momento, en esa influencia estuvo Margaret Char, ¿qué cosas todavía nos falta por conocer sobre estos últimos momentos de Littman, sobre su obra, que tal vez ampliaban un poco más esta noción de pensamiento multidimensional? Respecto de Anne Sharp y su influencia, sin duda tuvo una influencia inmensa sobre el pensamiento de Lippmann y sobre el programa mismo y sobre filosofía para niñas y niños. Anne Sharp era una mujer maravillosa, realmente, una mujer impresionante, feminista, que siempre estaba intentando que nuevos matices fueran añadidos al programa, que nos abriéramos a todo lo que era la investigación contemporánea. Esto es otro punto muy importante para filosofía para niñas y niños. A mí personalmente me preocupa mucho que nosotros como investigadores en el programa trabajamos, en principio tenemos nuestros límites porque trabajamos sobre el pensamiento de Occidente, así estudiemos otro tipo de pensamientos, no, digamos, no pertenecemos a esa matriz, no pertenecemos a esa cosmovisión. Entonces ya tenemos muchos límites, pero hay que tener mucho cuidado de estar siempre abiertos a la investigación de todo lo que es el pensamiento contemporáneo, que llega hasta nuestros días, ¿sí? No sé, por ejemplo, el feminismo, ya que nombrábamos a Sharp, la pregunta es cómo incorporarlo, ¿no? Cómo incorporarlo, porque de hecho en las aulas está. Entonces, hay que escuchar, una vez más volvemos a lo mismo, que hay que crear nuevo currículum que contenga todos estos paradigmas y que contenga la discusión acerca del paradigma, por ejemplo, del patriarcado. ¿Qué está pasando con todo eso? ¿Cuánto nos preguntamos acerca de eso y cómo lo incorporamos? ¿Y cómo incorporarlo si no hay nuevo currículum? Perdón por la insistencia, si no hay nuevo grupo de texto para formar a los docentes correspondientes y estos grupos de textos subrayando, insistiendo, generados con y desde cada comunidad educativa. Esas eran las preocupaciones que tenían ambos, no solo Anne, sino también Matthew Lipman, los dos sin ninguna duda. Este acercamiento que usted tuvo a Littman
le permitió también, por un lado, motivarse a formar, a ser formadora, a apoyar todo un ejercicio de traducción de todas sus obras. Se llevaron a Argentina con la editorial Manantial y se ha hecho todo un ejercicio de divulgación en el mundo, cada país lo ha venido haciendo y nos hemos logrado, se ha logrado divulgar ahorita con un IPIC, por ejemplo, un organismo que actualmente sigue divulgando toda la propuesta de filosofía para niños. Y usted que estuvo ahí en el corazón, que estuvo con la oficina de Littman, que hoy mira un poco todo lo que se ha hecho en filosofía para niños, ¿qué cree que necesitamos tener presente? Que no podemos olvidar, ojo, no podemos descentrarnos de esto que es parte del corazón de la propuesta de Matthew Littman. No sé si se le atreve, si piensa en este momento en algo que crea usted debe tenerse en cuenta hoy y que puede estársenos olvidando con el pasar de los años. Las formadoras y los formadores del programa deberíamos ser muy cuidadosos y no perder nuestro tiempo, que es precioso, porque la vida es finita, en discusiones banales. No debiéramos olvidarnos de cuáles son los supuestos del programa, justamente para discutirlos, no para asentir a ellos, pero para poder discutirlos en profundidad. No debiéramos olvidarnos en lo posible de nuestra historia, porque nosotros y nosotras no creamos el programa, la verdad es que lo crearon otras personas. Y que justamente ese currículum, ese pensum de libros, ese corazón histórico está ahí para que lo tiremos como una escalera, porque necesitamos construir otras escaleras. Que no nos olvidemos, por favor, que debemos formar a las maestras y a los maestros, que no somos nosotras y nosotros los que tenemos que ir al aula a trabajar con el programa, porque ese es un error que personalmente he visto repetirse en el mundo entero. Los formadores del programa yendo a las aulas a dar filosofía para niños. Yo entiendo que se hace porque en la mayoría de los casos, si no en todos, es la única solución posible, porque las escuelas no dan espacio para la formación, porque no hay manera de implementar el programa si no hay una decisión política. Pero a la vez nosotros también tenemos el poder de trabajar como granitos de arena para que esa decisión política en algún momento sea posible. La decisión política me refiero a que, no sé, que filosofía para niños se implemente desde el Ministerio de Educación de un país o de una provincia, no que se mande a implementar en todas las escuelas de ese distrito, de esa provincia, etc. No me refiero a eso, sino a que se pueda comenzar con la formación integral, que las cosas se hagan bien. Si no, cuando se hace todo mal y a los apurones y porque no podemos hacer esto, hacemos lo mejor posible, pero bueno, está bien. Entre el mundo ideal y el mundo posible hacemos lo mejor posible, muy bien, pero quitándonos nosotros del lugar de protagonista. Nosotras y nosotros, los formadores, no podemos ponernos en protagonistas e ir al aula y yo soy el protagonista, yo soy la estrella y yo soy el único y la única que puedo dar filosofía para niños, porque eso es exactamente lo contrario de lo que el programa propone, porque si las niñas y los niños pueden filosofar, las maestras y maestros también. Entonces hay que formarlos a ellos y a ellas. Si no, nos estamos olvidando del corazón del programa. Qué bello escuchar eso, porque estamos escuchando como a propósito de los anales, de la historia, estamos escuchando a una persona que ha estado acompañando, que estuvo de cerca con Littman y que al ver el hoy de Filosofía para Niños nos recuerda el no perder el tiempo en esas discusiones banales, el no olvidar nuestra historia, ese corazón histórico que está en el currículo, que nos inspira y que inspira incluso la construcción de nuevos materiales como inspiró a Estela. Y no olvidar que debemos formar maestros y maestras. Cuando hablamos de este segundo elemento que usted señala, Estela, de no olvidar nuestra historia, ese corazón
usted que se acerca a las novelas, que la apoya todos los procesos de traducción y demás. ¿Hay alguna que sea como de su mayor agrado? ¿Alguna de las novelas de todo este currículo tradicional de filosofía para niños? Del currículum tradicional, Suki, porque Suki refleja lo que fue la tesis de doctorado de Lippmann, que se doctoró con una tesis en arte. A él le interesaba mucho la estética, entonces ese libro tiene mucho amor, todo el amor que ponemos en una tesis, ¿no? Y luego desarrollado en este libro, que además lo interesante es que el libro de apoyo fue trabajado con Anne Sharp, codo a codo, entonces plantea elementos muy interesantes. Y bueno, puntualmente porque trabaja estética, que es un campo que a mí me interesa profundamente, el arte, la estética. Bueno, pues ahí coincidimos. Algún día entonces tendríamos, ese podría ser un tema de un próximo programa, Estela, que especialmente nos centremos en Suki y en toda la perspectiva estética que a mí personalmente también me llama tanto la atención. Y por ahí hemos ido investigando sobre la experiencia, textos muy relacionados con eso de la experiencia estética. Así que ahí estaremos seguramente invitándola otra vez, Estela, a compartir un poco más líneas. Pero cómo no, con todo gusto, Víctor, con todo gusto. Muy bien. Pues bueno, Estela, de verdad para nosotros es fascinante poder seguir abriendo estas líneas. Quiero abrir más líneas. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, pero aquí estamos muy complacidos de tener a Estela Corinti con nosotros, disfrutando un poco de su experiencia. ¿Qué tal si hablamos de el hoy de su trabajo, Estela? ¿Qué le preocupa hoy a nivel de investigación, de trabajo, de formación? ¿Está usted retomando algunos procesos de escritura? ¿Tiene algún proyecto por ahí en manos? ¿Qué tal si nos habla un poquito del hoy de su trabajo personal? En este momento no estoy con trabajo de investigación en el programa específicamente en el sentido de estar escribiendo en lo concreto, no porque no esté permanentemente pensando en nuevas líneas de investigación. Y debido a que yo estoy trabajando mucho en feminismo, que hubiera sido algo que le hubiera dado mucha alegría a Anne Sharp, justamente. No sé si sabías que ella Claro. organizó en su momento todo un número de feminismo y filosofía para niños y niñas. Está publicado y editado por ella. Estoy muy dedicada a eso, ¿no? Me preocupa en el sentido positivo, me ocupa mucho la perspectiva feminista para responder a la pregunta, a la vieja y siempre vigente pregunta que plantea el programa: ¿es este el mejor de los mundos posibles? Y si no lo es, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Es una pregunta básica y fundamental. Y creo que el feminismo nos ofrece algunas perspectivas para mirar al paradigma dominante de una manera diferente. Ese es el hoy de Estela Corinti, indagando sobre este tema que también nosotros hemos querido conocer. Sobre el feminismo hemos tenido algunos programas. Aquí estuvimos con Teresa de la Garza, con Oli Santiago. Bueno, hemos estado hablando un poco sobre este tema del feminismo con algunos de ellos y realmente es fascinante poder explorarlo. Así que estaremos muy gustosos de poder dialogar sobre estos temas más adelante, Estela, a propósito de sus investigaciones y cómo eso lo podríamos conectar. Qué bien nos haría también, incluso a propósito de la construcción de materiales, pensar en materiales que aborden estas problemáticas, que inviten a los niños a pensar sobre género, a pensar sobre identidades. Creo que ahí sobre ello hace falta un poco, ¿no le Es parece? que sí, es que ese deseo tiene que ir concatenado con el deseo de las niñas y los niños. Todo esto es por escuchar. Yo tengo quinto año aquí en Argentina, doy filosofía en quinto año, son alumnos de 17 y alumnas de 17, 18 años, y esas problemáticas están en ellas y ellos, vienen de ellas y de ellos, ¿no? O sea, el deseo tiene que ser
del productor del texto teórico, pero básicamente de quienes van a ser los productores primarios del texto práctico, que son las estudiantes y los estudiantes. Porque incluso soy una convencida que en el libro de texto para alumnas y alumnos, las expresiones tienen que estar tomadas de ellos y ellas. Todo lo que ustedes leen en LIS fue dicho por niñas y niños de esa edad, reformulado de una manera literaria, pero, por ejemplo, eso de ¿por qué no puedo comer con la boca llena? Así es. Todas esas frases son de una niña de esa edad, una niña que existe y bueno, que hoy tiene 24 años, ¿no? Liz, su nombre es Liz, existe en la realidad. Que además Entonces, creo que es, no sé si es la misma a la que usted le hace una dedicatoria de hecho en este libro aparece al comienzo para Liz, Lucía y Santiago. claro, exactamente. Yo soy una convencida que esas frases, porque si ese lenguaje no es el lenguaje real de ellos, no solo que el libro fracasa, porque las niñas y los niños lo rechazan, no está hablando lo que, como ellos, ni lo que ellos y ellas están diciendo. Por eso Liz tuvo tanto éxito, tanto aquí como en tantos otros países, porque les habla a ellas y ellos, pero en realidad son ellas y ellos hablándonos a nosotros y a nosotras, porque son las frases no están creadas por un adulto, haciendo mímesis de cómo dicen las niñas y niños la realidad y cómo la piensan y cómo la miran. No, es una niña que en ese momento tenía esa edad, 5 años. Y yo iba con esa, a todas partes con esa niña, con un cuaderno, a la plaza. El episodio del bichito, del animalito, del insecto que ella quiere matar, ocurrió en una plaza en Buenos Aires, y yo con el cuaderno de notas tomando notas de lo que decía, de lo que hacía, para después volcarlo. Y luego de volcarlo, llevarlo a las aulas con niñas y niños de 5 años, con la maestra, le contaba a la maestra el proceso que estaba ocurriendo, mirá, esto lo escribí así, así, lo probamos con las niñas, a ver qué pasa. No, fue un éxito impresionante. ¿Por qué? Porque a las niñas y a los niños no se les puede mentir, y cuando les decimos la verdad y les mostramos algo real, escrito con el corazón y con el respeto total, decir, mira, te traigo esto, es para ustedes, es como un obsequio, pero díganme si vale la pena. Y sí, ellos decían, vale la pena, en el sentido de que se involucran, pero se involucran porque ven que es verdadero, que tiene verdad, la verdad de ellas y ellos. Pues qué bello, Y, de verdad que... entonces, del mismo modo, te retomo lo del feminismo, Sí. esos textos que incluirían feminismo, por ejemplo, tendría que ser con los diálogos de las chicas y los chicos hoy, por ejemplo, de mis quintos años, que uno los escucha hablar de género, los escucha hablar de todos estos temas, del lenguaje no sexista, pero yo los escucho a ellos y ellas, no es que a mí se me ocurre. Bueno, yo después retroalimento eso con la teoría, porque es mi deber como investigadora, pero la base son ellos, y luego vuelve todo a ellos, pero es siempre para ellos y ellas, siempre, y con ellos y ellas a la vez. Bueno, pues así de esta forma llegamos ya lastimosamente, Estela, al final de esta entrevista. Una línea más de la novela Liz con la que quisiera terminar. Dice en el episodio 16, ayer dije en mi casa que no quiero crecer. Yo no quiero ser grande. No sé por qué, pero no quiero crecer. ¿Ustedes quieren crecer? Ahí está un episodio de la novela Liz y hoy disfrutando de esta entrevista con Estela Corinti. Estela, gracias por haber estado con nosotros en el puente. Aquí siempre bienvenida, tanto a Colombia como a este espacio para seguir compartiendo sus experiencias, sus saberes. Gracias a ustedes, gracias a vos, Víctor, gracias por haber leído mis libros y haber traído estos libros a mí nuevamente, porque yo no me releo a mí misma, obviamente, pero haberme traído Liz, además es muy emocionante.
porque ya te digo, lo viví con una niña real y con todos esos niños y niñas que hoy todos ellos y ellas tienen entre 23 y 25 años. Wow. La creación de ese libro. Así que muchas gracias por traer esto y gracias por tu cordialidad, por tu amabilidad, gracias por la invitación y gracias por las buenas preguntas, porque si yo di alguna respuesta que puede ser de utilidad para alguien, fue gracias a tus preguntas. Muchas gracias. Qué linda, Estela. Pues gracias. Aquí estamos hoy con Estela Corinti. Oyentes, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves a las 11 de la mañana. Bueno, y de lunes a viernes. El jueves es el día de filosofía para niños, pero de lunes a viernes aquí estamos en El Puente, en espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Yo soy Víctor Rojas y ustedes sigan aquí en la programación habitual. Muchas gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.